Bienvenidos a Reflexiones con Joel Jiménez. Les saluda Cindy Aparicio desde la hermosa ciudad de Austin, Texas, transmitiendo para todo el mundo hispanohablante. Reflexiones con Joel Jiménez es una producción de la comunidad latinoamericana de Georgetown, en el distrito sur del estado de Texas, de la Iglesia del Nazareno, en los Estados Unidos de América. Es nuestro deseo llevar a ustedes un mensaje de paz, consuelo y esperanza para este mundo convulsionado y cada vez más apartado de Dios. Esperamos que pase un momento de meditación y solace espiritual en estos 30 minutos que van a cambiar su vida para siempre. Recuerde que reflexionar a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte eterna. Siempre, pero siempre, la decisión es nuestra. Les habla Cindy Aparicio en esta hermosa mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Queremos enviarle un fuerte abrazo a nuestra amiga Iliani Rodríguez, que se encuentra escuchándonos en la ciudad de Oklahoma. Iliani estuvo conduciendo este programa desde Cincinnati, Ohio, y cuando comenzamos aquí en el estado de Texas. Pero Dios le ha dado la oportunidad de irse a estudiar a la Universidad Nazarena en Oklahoma. Bueno, esto es Reflexiones con Joel Jiménez y yo soy Cindy Aparicio, transmitiendo desde la hermosa capital del estado de Texas, en los Estados Unidos de América. Este programa es producido por la comunidad latinoamericana de Georgetown en el distrito sur del estado de Texas, de la Iglesia del Nazareno. Nos da mucho gusto que nos sintonice fielmente cada semana, pues Dios tiene un mensaje para sus vidas y especialmente en estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Por eso, Joel Jiménez nos seguirá hablando de temas futuros o escatológicos. Y el título para hoy es Entendiendo la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? ¿Es usted apóstata? ¿O ha estado a punto de apostatar? Por favor, póngase cómodo, tome lápiz y papel, adopte una actitud de obediencia a la palabra de Dios y prepare su mente y su corazón para que pueda entender y poner en práctica lo que Dios tiene para usted esta mañana. Con ustedes, el Pastor Jiménez, pastor de la comunidad latinoamericana, con la reflexión Entendiendo la apostasía. Adelante, pastor. Me da muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar a través de estos micrófonos para seguir tratando asuntos escatológicos o futuros. Yo no sé si usted ya se dio cuenta, pero en donde quiera que vayamos, en cualquier parte del mundo, nos encontramos con un fenómeno interesante. ¿A qué me refiero? A que nos vamos a encontrar con personas que un tiempo fueron cristianas y que hoy ya no lo son. Se han apartado del camino de Dios. El Señor me ha permitido viajar por muchos países del mundo y aquí mismo en Estados Unidos he tenido la bendición de viajar por diferentes estados de la Unión Americana y es la misma historia. Personas que nos dicen que ya no buscan a Dios, que dejaron el Evangelio, que ya no se congregan, que han vuelto al mundo y que ahora no les importa ni les interesa el Evangelio de Cristo. Si uno les pregunta a estas personas por qué se han apartado del camino de Dios, nos dan un sinnúmero de razones que parecen más bien pretextos que otra cosa, pero que según ellos les justifica del por qué ya no son cristianos. Por ejemplo, ellos dicen que el pastor hizo algo inmoral, o que su iglesia se dividió, o que se pelearon con algún hermano de la iglesia, o que el pastor no sabía predicar, o que la familia del pastor daba mal testimonio, o que el templo les quedaba muy lejos, o que no les tomaban en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que no creo que esto les ayude mucho en el juicio final. Cuando Dios les pregunte, ¿por qué te apartaste de mi camino? Y que ellos contesten, es que mi pastor no sabía predicar y me aburría mucho en sus sermones. Imagínense usted. Bueno, a esta situación la Biblia le llama apostasía. Leamos, por favor, 2 de Tesalonicenses 2:4. Miren lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición. En este texto aprendemos que la Biblia, al hablar de la apostasía, la relaciona con el anticristo, es decir, este fenómeno en el que muchos creyentes se están apartando del camino de Dios, tiene que ver con asuntos proféticos o escatológicos. Sí, mis amigos, la apostasía es una señal de que Cristo viene por su iglesia, lo que dará lugar a la aparición del anticristo en esta tierra. Por eso llama la atención que en muchas iglesias no se está predicando sobre la apostasía. Revise usted los sermones de muchos pastores y descubrirá que no están hablando sobre la apostasía. Entonces, ¿de qué están predicando? Aunque usted no lo crea, hoy se predica lo opuesto. Hoy nos han dicho que no estamos en la apostasía, sino que estamos en una época de avivamiento, de una época de mover del Espíritu de Dios, en el que todo el mundo va a ser salvo, o que millones y millones de personas se van a convertir al Evangelio, lo que ellos denominan la lluvia tardía. Se le atribuye a David Wesley Manley como el autor de esta idea o pensamiento de la lluvia tardía, porque este autor escribió en 1907 un libro llamado Canciones de la lluvia tardía, y 3 años después, en 1910, otro libro titulado El convenio de la lluvia tardía. ¿En dónde o en qué se basó David Manley para esta idea tan descabellada? Él usó Santiago 5:7. Miren lo que dice este texto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si usted se da cuenta, el apóstol Santiago está hablando de tener paciencia hasta la venida del Señor, y hace la comparación con el campesino o agricultor que tiene que esperar la lluvia para cosechar el fruto de la tierra. Pero este texto no dice o no enseña que habrá un avivamiento antes de la venida de Cristo. La lluvia temprana y la tardía son solo figuras de lenguaje para enfatizar el tiempo de espera o la paciencia, pero no habla de un avivamiento. A este tipo de interpretación se le conoce como método alegórico, en el que el texto dice lo que uno quiere que diga, pero que contradice el tenor general de las Escrituras. Desde luego que es un buen deseo el querer que todo el mundo fuera salvo, pero eso no va a ocurrir. Jesús dijo en Mateo 24:14 que sería predicado su evangelio por todo el mundo y que hasta entonces vendría el fin, pero no dice que todo el mundo sería salvo. Algunos se dejan impresionar por las mega iglesias que aglomeran a miles de creyentes, o por los conciertos de artistas cristianos que convocan a miles de fans o seguidores, y a todos nos gustaría que eso fueran avivamientos. Sin embargo, no es así. Si todos los creyentes que están en las mega iglesias fueran almas nuevas, alcanzadas por estas iglesias, estaríamos más que contentos. Pero desafortunadamente son creyentes de otras iglesias que se cambiaron de iglesia porque donde estaban algo ya no les gustó y se van donde puedan pasar desapercibidos y esconderse en el anonimato para vivir de la forma que a ellos les guste, aunque no sea conforme a la voluntad de Dios. En las mega iglesias encontramos ex presbiterianos, ex bautistas, ex pentecostales, ex nazarenos, ex metodistas, o como dijera un amigo, puros cartuchos quemados. Lo mismo ocurre con los conciertos musicales. No por mucho brincar, saltar y bailar significa que sean buenos cristianos y que se van a ir con Cristo en el arrebatamiento. No, simplemente tenemos que decirlo. La música cristiana ahora es una industria que ha dejado buenos dividendos económicos a base de una buena publicidad y mercadotecnia. Pero resulta que incluso los mismos artistas que llenan estadios en los conciertos de alabanza tampoco son buenos cristianos.
Por lo tanto, ni estamos en avivamiento, ni en mover del Espíritu, ni la Biblia dice que vendría un avivamiento antes de la venida de Cristo. No, la Biblia enseña lo opuesto, lo contrario. Dios dice que antes de la venida de su Hijo vendría la apostasía. Vamos pues a definir qué es la apostasía. Miren, apostasía viene del griego que significa deserción, partida, revuelta o rebelión. Un apóstata es aquella persona que después de ser cristiana se aleja o se aparta o se desvía del camino de Dios. Un apóstata es aquel que vuelve al mundo, al pecado, a sus vicios o a vivir como antes de conocer a Cristo. El apóstol Pedro, refiriéndose a los apóstatas, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:22. Generalmente, los apóstatas no se sienten mal con serlo. Algunos hasta piensan que todo está bien y que prácticamente era necesario alejarse de Dios y de la iglesia porque había cosas que no les gustaban. Como que no dimensionan la magnitud de su desgracia moral y espiritual y como que ya no les importa su destino eterno. Por eso, en tercer lugar, vamos a analizar los tipos o clases de apóstatas. Miren, podemos clasificarlos en dos grupos. Primero, los apóstatas religiosos y segundo, los apóstatas salvados. Los primeros, los apóstatas religiosos, son aquellos que a pesar de que asistieron o pertenecieron a una iglesia, nunca fueron salvados. Nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca le rindieron sus vidas a Cristo. Fueron religiosos, pero no salvados. Fueron y siguen siendo hijos del diablo. Por lo tanto, a estos primeros apóstatas, los religiosos, les da lo mismo no seguir en el camino de Dios, pues según ellos no encuentran ninguna diferencia entre ser cristiano y no serlo. Hasta se sienten mejor ahora que ya no van a la iglesia y que no tienen que lidiar con los hermanitos. Los otros, los apóstatas salvados, son aquellos que realmente fueron convertidos, aceptaron a Jesús en su corazón, le dieron su vida a Dios y por un tiempo fueron fieles y sinceros seguidores de Jesús, solo que pasaron por algún evento o alguna situación que los alejó de Dios. Aquí, en los apóstatas salvados, encontramos también dos tipos: los que se apartan del camino de Dios por causa de una doctrina equivocada o herejía, y los que simplemente regresan al mundo. Dicho en otras palabras, una doctrina falsa o una tentación no vencida son suficientes para apartarlos del cielo a muchos creyentes. Permítame contarles una historia. Las historias siempre ayudan. Una ocasión, estaba discipulando a un joven que había salido del alcoholismo. Después de arrepentirse y darle su vida a Cristo, se había mantenido sobrio por 3 meses. Todo iba bien, hasta que un día jueves, al llegar a su casa, lo encontré alcoholizado otra vez, al grado de que no pudimos tener el estudio bíblico. Al regresar a la siguiente semana le preguntó qué había ocurrido y me dijo que uno de sus vecinos era testigo de Jehová y que ese vecino con la Biblia en mano le había demostrado que el infierno no existía, lo cual pues lo derrumbó en su fe. Este pobre muchacho dijo para sí: bueno, si el infierno no existe, si el infierno solo es un arma para manipularme, y si no hay nada de qué temer después de la muerte, ¿para qué me voy a estar aguantando de mis cervecitas? Y regresó al pecado, al vicio, al mundo. Amigos, debemos tener cuidado, mucho cuidado, porque estamos en el tiempo de la apostasía.
según el texto bíblico, el tiempo de la apostasía sería antes de la aparición del anticristo. Miren lo que dijo Jesús. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Lo que significa, amigos, que todos estamos expuestos a ser engañados. Jesús fue muy enfático. Miren lo que dijo en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Timoteo 4:1 que Satanás estaría muy activo al final de la dispensación de la gracia. Miren lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el problema no es empezar, sino terminar. Jesús lo dijo así: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Muchos empiezan una carrera en la universidad, pero no todos se gradúan. Muchos inician una carrera en las Olimpiadas, pero no todos llegan a la meta ni reciben sus medallas. Muchos se juran amor eterno al casarse, pero no todos aguantan y se divorcian. Muchos se convierten a Cristo, pero no llegan al cielo, sino al infierno. Querido amigo, ¿has estado a punto de apostatar? ¿Has estado a punto de dejar el camino de Dios? Permíteme hacer una oración por ti. Ahí donde tú estás, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos juntos a Dios. Dios de amor y misericordia, en este momento te pido por cada uno de mis oyentes y también por mí mismo, para que tú nos guardes y nos sostengas en tu mano y no nos dejes caer. Señor, hay muchas fuerzas, muchas condiciones, muchas razones que tratan de desviarnos, de sacarnos de tu camino para que no lleguemos al cielo. Pero Señor, no permitas que nos desviemos, que nos apartemos. Dios de amor, ayúdanos para ser fieles, para ser firmes, para vencer todo obstáculo, toda tentación, y un día lleguemos a tu presencia, cuando vengas por nosotros o cuando nos llames en la muerte. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Antes de despedirnos, queremos darle nuestra información para que nos contacte en caso de que necesite ayuda. Nuestro número de teléfono es 512-763-9201. Nuestra página web es www.iglesiaclg.com. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico radioreflexiones@hotmail.com. Puede seguirnos en Facebook como Austin Nazarenos. Y si desea estar al tanto de nuestras actividades, puede bajar la aplicación com.lat para su tablet, iPad o teléfono inteligente. Solo vaya a la tienda de Google Play o Apple Store para que la descargue gratuitamente. Nuestra aplicación se llama com.lat. Por otro lado, queremos invitarle a nuestro servicio virtual de Aposento Alto todos los domingos a la 1 p.m., tiempo del centro de Estados Unidos. El culto lo hacemos por la plataforma Blue Jeans y usted tiene que proporcionarnos su correo electrónico para que le enviemos el link de la invitación. Quisiéramos seguir con ustedes, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y tenemos que despedirnos. Si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Somos la comunidad latinoamericana de Georgetown al servicio del inmigrante. Muchas gracias. Esto fue Reflexiones con Joel Jiménez. Esperamos que nos sintonice la próxima semana por esta estación y a la misma hora. Y recuerde que reflexionar a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte eterna. Siempre, pero siempre, la decisión es nuestra.
y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Se despide de ustedes Cindy Aparicio.